espacio que hemos ingresado todos al programa profesional de turismo de la Universidad Industrial de Santander, a estas conferencias de turismo, especialmente la de hoy, que nos acompaña el doctor Diego Javier González Velasco. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Él es el presidente de la Red Española de Turismo Accesible, Red Estable. Es el responsable de trabajo de turismo accesible de miembros afiliados a la Organización Mundial del Turismo. También presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Sostenible, miembro en pleno de Derecho de European Network for Accessible Tourism, experto en el grupo de trabajo de las normas ISO de turismo asequible. Entonces, muchísimas gracias, doctor Diego Javier, por estar con nosotros el día de hoy. La comunidad del municipio del Socorro, del programa de turismo de la Universidad Industrial de Santander, estudiantes, profesores, invitados especiales que se encuentran en las salas Zoom escuchándolo el día de hoy. Le damos la bienvenida y muchas gracias por compartir sus conocimientos el día de hoy para hacer que el turismo se fortalezca después de estos escenarios difíciles que estamos viviendo en el planeta Tierra, se fortalezca y podamos nosotros compartir y entre todos hacer sinergia para que mejore cada día nuestro importante sector turístico del planeta. Muchas gracias, doctor, y a partir de este momento la palabra es suya. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, pues en primer lugar agradecerles la invitación para estar esta mañana con ustedes y en primer lugar, bueno, pues deseo que todos ustedes se encuentren bien, todos ustedes y sus familias. Y bueno, pues esto de venir con la tecnología últimamente, pues están viendo que es mucho más fácil ponerse en cualquier lugar del planeta. Algo bueno que nos está trayendo afortunadamente, lo poco bueno que nos está trayendo la pandemia es poder estar en cualquier sitio y en cualquier lugar para llevar el conocimiento. De lo que yo voy a hablar en esta mañana es de algo que seguramente han oído hablar en pocas ocasiones y es del turismo accesible o del turismo para personas con discapacidad y movilidad reducida. Seguramente han oído hablar poco, pero probablemente cuando acabe mi conferencia se abrirá para ustedes un campo nuevo y un campo bastante interesante. Decirles que en estos momentos todas las conferencias seguramente que estén escuchando pues están cambiando. Pues estamos ante un momento, ante una época en la que el turismo, y en este caso sí hay que decirlo, desafortunadamente está cambiando. Está cambiando, como todos ustedes saben, por una razón evidente, que es la pandemia provocada por la COVID-19. Si les parece, voy a comenzar, voy a compartir mi pantalla para que como estaba diciendo, hace pocos meses, antes de la pandemia, todos nos planteábamos cómo sería el turista del futuro. ¿Qué haría? Porque de eso se trata. Se trata de saber cómo será el turista para adelantarnos
y poder de alguna manera analizar sus gustos, analizar su comportamiento y de ese modo estar preparados para satisfacerlo, fidelizarlo y atraerlo. Hablábamos de un turista digital, soltero, urbanita, asiático, de clase media, un turista hiperconectado, un turista que ya es y está hiperconectado. Y si no, que se lo digan a cualquiera de ustedes. ¿Qué es lo que tienen encima de sus escritorios? ¿Qué es lo que tienen en sus bolsillos? Un celular, un dispositivo con el cual se conectan. Un turista más informado y preparado. Ninguno de ustedes viaja sin saber a dónde, el viaje de aventura se ha acabado. Un turista geolocalizado, un turista más responsable, porque cada vez nos están hablando más sobre dónde viajar, cómo hacerlo sin alterar el medio ambiente. Un turista centrado en la experiencia que va a vivir, un turista más sociable. Esto es quizás lo que preveíamos que iba a ser el turista. Pero ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que el turista se ha encontrado con algo que no preveíamos. Una crisis sanitaria que nos ha colocado de alguna manera en una situación que podemos decir que no había sucedido en la historia del turismo. Pues podemos hablar que desde la Segunda Guerra Mundial, para que se hagan una idea, no nos habíamos encontrado, estaban en tierra. No nos habíamos encontrado que prácticamente el 99% de nuestras fronteras se encuentran cerradas. No se trata de que ustedes quieran viajar, es que no pueden viajar. Entonces, ¿qué nos encontramos? Cuando estamos empezando a desescalar, es decir, desescalar significa que algunos países de Europa, Asia, ya se permite viajar, nos encontramos con turistas preocupados, con turistas desconfiados, con turistas distanciados, con turistas rodeados de medidas higiénicas, con turistas controlados, con turistas inseguros. Pero, ¿estos son todos los turistas? Esa es mi pregunta y la lanzo a todos ustedes. Antes hemos hablado de lo que eran los turistas o podían ser los turistas. Ahora, estos son los turistas ante la pandemia del COVID-19. Y seguimos olvidándonos de un segmento de los turistas. Es lo preocupante del sector turístico. ¿Por qué? Porque aquí no están todos nuestros turistas. ¿Han pensado ustedes que el turista tipo, el que vemos a la izquierda, no representa a todos los turistas? A la derecha vemos turistas usuarios de silla de ruedas, turistas usuarios de bastones necesarios porque son personas con discapacidad visual, turistas, personas mayores, niños, personas con muletas. Estamos hablando de personas con discapacidad y de personas con movilidad reducida. A que no los estábamos teniendo en cuenta en todos esos informes, porque de lo que les estaba hablando hace un momento no era
de lo que yo pienso, de lo que yo opino. Les estoy hablando de informes, de muchos informes de países, de muchos informes de organismos internacionales que nos hablan de cómo son los turistas. Y en todos esos informes se obvia o se omite a este grupo de población. Pero este grupo de población es tan pequeño como para obviarlo. En el mundo existen 1.000 millones de personas con discapacidad. Para que nos hagamos a la idea, estamos hablando de una de cada 7 personas. El número de personas con discapacidad aumentará aún más a medida que las personas vivan más tiempo. La sanidad o los servicios sanitarios, la medicina, está cada vez más avanzada. Por lo tanto, hay enfermedades como la diabetes, que por ejemplo antes era una enfermedad para muchos enfermos que llevaba a la muerte, y hoy en día esa enfermedad a lo que lleva es a una discapacidad. Por lo tanto, el número de personas seguirá creciendo. Vamos a sumar un dato para que ustedes lo tengan presente. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2050, 1.600 millones de personas tendrán más de 65 años. ¿Qué quiere decir? Repito la cifra, 1.600 millones de personas. Pero vamos a añadir algo más. En los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, un promedio de 8 años o el 11,5% de la vida de un individuo transcurre con algún tipo de discapacidad. Vuelvo a repetir, 8 años de la vida de un individuo transcurre con algún tipo de discapacidad. Vuelvo a echar para atrás para que todos ustedes lo tengan en su cabeza. Ningún informe habla de personas con discapacidad o de personas con movilidad reducida, refiriéndose a ellos como turistas, ni en la era pre-COVID ni en la era post-COVID. A pesar también de que el turismo es un derecho social fundamental para todos, como reconoce la Organización de las Naciones Unidas. No estamos hablando de que el turismo sea, por decirlo de alguna manera, una actividad a la que unos tienen derecho y otros no. Según la Organización de las Naciones Unidas y también la Organización Mundial del Turismo, a través de su Código Ético Mundial, establecen que el turismo es una actividad que debe ser o a la que deben tener acceso la mayoría, por qué no decirlo, todos los seres humanos. Pero ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad que quieren practicar el turismo o que quieren practicar cualquier tipo de actividad? Las personas con discapacidad normalmente se enfrentan a 3 tipos de barreras. Y vamos normalmente, si pudiera estar con ustedes, si pudiera preguntarles, seguramente que todos ustedes, cuando les preguntase, todos me responderían que las principales barreras que ustedes perciben son las barreras físicas. Ustedes normalmente asocian a la discapacidad la silla de ruedas. Es la más visible y entonces ustedes siempre pensarán silla de ruedas, escaleras, silla de ruedas, rampa. Pero hay otra serie de barreras. Aparte de las barreras físicas, que vuelvo a repetir, son las más visibles, también podemos encontrar barreras de la comunicación. Por ejemplo, las personas
que tienen, por ejemplo, una discapacidad auditiva, es decir, las personas sordas, si ustedes en un momento determinado no tienen un intérprete de lengua de signos o no tienen una subtitulación en las pantallas de televisión en las que están viendo una película, un noticiero o cualquier, digamos, programa de televisión, si ellos no tienen la información también escrita, ellos no tendrán acceso a esa información. Si, por ejemplo, una persona ciega no tiene la información en audio o no tiene información en braille, tampoco tiene acceso a la información. Pero ¿saben ustedes cuál es la principal barrera, según la Organización de las Naciones Unidas, a la que tienen que hacer frente las personas con discapacidad? La principal barrera, la más importante, es la actitudinal. Les voy a poner un ejemplo que creo que les sacará de cualquier duda. ¿Cuántas personas con discapacidad que, por ejemplo, tienen que ir al centro comercial a comprar y necesitan aparcar su vehículo lo más cerca posible de la puerta, donde tienen una plaza reservada, se encuentran que cuando llegan a su plaza reservada, pues resulta que en esa plaza ha aparcado o ha parqueado alguien que no tiene ninguna discapacidad. Eso se llama barrera actitudinal. Hay una persona que ha decidido aparcar ahí porque, bueno, son 5 minutos. Total, son 2 minutos. Hay gente que decide aparcar en un paso de peatones donde hay un pequeño rebaje para que la persona que va en silla. Ese tipo de actitudes a lo que lleva es a que determinadas personas que son usuarias de sillas de ruedas o tienen otras dificultades no puedan desarrollar su vida con normalidad. Porque ustedes, ¿qué piensan? ¿Que la discapacidad es fruto de una enfermedad? Si piensan de esa manera, están muy equivocados. Una persona con discapacidad podría llevar una vida completamente normal, comillas, lo de normal, si todo su entorno estuviese, digamos, acondicionado a sus necesidades. Les pongo un ejemplo. Si una persona con discapacidad al salir por la puerta de su casa, en lugar de tener un escalón, tuviese una rampa, no tendría ninguna discapacidad. Saldría con normalidad. Si una persona cuando va a entrar a un hotel, en lugar de tener escalones, tiene una rampa, no necesita a nadie. Si en lugar de tener escalones para subir a la habitación tiene un ascensor, no necesitaría a nadie. Y así sucesivamente. Las barreras no son fruto de la inspiración divina. Las barreras son fruto del ser humano. Las barreras son fruto de los que las diseñan y las construyen. Si cuando se diseña sin barreras, las personas con discapacidad no tendrían mayor problema de disfrutar de los mismos servicios que disfrutamos todos. La accesibilidad, por decirlo de alguna manera, es la garantía de fácil acceso para cualquier persona
Tengan en cuenta ustedes que están pensando siempre en las personas con discapacidad. Pues si piensan en las personas con discapacidad, cuando piensan en la accesibilidad, no suban por el ascensor. A partir de ahora, no suban por los elevadores, porque tienen piernas, tienen brazos y tienen fuerza física. Suban por las escaleras, no sean cómodos, ¿no? La accesibilidad es la garantía de fácil acceso para cualquier persona, incluso para aquellas con algún tipo de discapacidad, pudiendo llegar a un lugar, no solo llegar, hacer uso de un servicio. Es decir, no me lleven por ejemplo, a la cuarta planta donde se encuentra el spa, ¿vale? Y después no me digan que el spa, en el spa no puedo entrar. Entonces, ¿qué quieren? Lo verás, pero no lo usarás. No. Si puedo subir, también me deben permitir usarlo, ¿no? En igualdad de condiciones y de manera independiente. ¿Qué quiere decir? En igualdad de condiciones es muy fácil. Es decir, la accesibilidad no pasa porque ustedes me digan, mire, usted tiene que entrar por la puerta que hay abajo. ¿Y qué puerta es esa? No, es que usted tiene que entrar por la puerta de la cocina. ¿Qué sucede? Que cada vez voy a un hotel 5 estrellas y un planeta, voy a pagar como cualquier otro cliente y estoy entrando por las cocinas. ¿Por qué? Porque es la única entrada accesible. ¿Por qué? Porque es por donde entran la comida y sacan los carritos también de la basura, etcétera. Entonces por eso tiene rampa. ¿Qué pasa? Que cada vez que entro y salgo, pues todo el mundo sabe que vengo de la cocina por el olor de mi ropa. Pero bueno, estoy en un hotel 5 estrellas, voy a pagar un precio pues de eso, de 5 estrellas, y estoy en unas condiciones que son diferentes a las del resto. Y lo de manera independiente, ¿qué significa? Pues hay una gran idea, no sé quién se la inventó, que pone los pelos de punta a cualquiera. ¿Qué quiere decir? Llamas a un hotel y el hotelero te dice, verá, es que soy una persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas. Y el hotelero te dice, usted no se preocupe. Y entonces te echas a temblar. ¿Por qué? Porque el no, usted no se preocupe es muy preocupante. Porque ya te estás imaginando tu llegada al hotel. Es muy sencilla. Tu llegada al hotel consiste en lo siguiente. Llegas al hotel y está Pepe a un lado y Manolo al otro lado. Pepe te agarra por la derecha y Manolo te agarra por la izquierda. Hay como 10 escalones, pero usted no se preocupe, que Pepe y Manolo te van a subir los 10 escalones. Claro, tú preocupado porque subir 10 escalones no es cosa fácil. Todo el mundo se te queda mirando porque esto se llama también deporte de alto riesgo. Y a partir de que estás arriba, lo has conseguido, empiezas a pensar que cada vez que tengas que bajar y subir, el usted no se preocupe, depende de Pepe
y bueno, a ver quién está, porque claro, Pepe y Juan o Pepe Manolo y Pepe el otro no viven en el hotel. Es decir, tu independencia depende de dos señores que no sabes ni quiénes son, ni dónde viven, ni a qué hora trabajan. Por lo tanto, lo de igualdad de condiciones y de manera independiente quiere decir igualdad de condiciones que el resto de clientes del hotel, y de manera independiente quiere decir que quiero o una rampa o un elevador o cualquier otro medio que me permita por mis propios medios subir y bajar. El turismo accesible no es un producto turístico. ¿Qué quiere decir? Cuando yo entro a una agencia de viajes, yo no pido turismo accesible. Es decir, eso no existe. Por el hecho de que las personas con discapacidad usen sillas de ruedas, bastones, audífonos, lo que sea, no van todas al mismo sitio. Hay una pregunta que es también, vamos a decirlo de algún modo, es graciosa. Bueno, ¿y y a dónde les gusta ir a las personas con discapacidad de vacaciones? ¿Cómo? Es como si ahora mismo a todos los estudiantes que me están escuchando y empresarios digo, bueno, y todos los que sois morenos, ¿a dónde os gusta viajar? O sea, ¿a dónde os gusta ir de vacaciones? Y vosotros os quedaríais un poquito como diciendo, bueno, prefiero no decirlo, ¿no? Pues esto es lo mismo que el turismo accesible, es decir, el turismo accesible es una característica. Es decir, habrá personas con discapacidad que les guste hacer, por ejemplo, turismo de aventura accesible. A otros les gustará hacer turismo cultural accesible. A otros, pues turismo, cualquier tipo de turismo. Para que se hagan una idea, hay gente que bucea y tiene una discapacidad, vamos a decir, severa, y tiene su título de buceo. Hay gente que tiene una discapacidad y practica parapente. Hay gente que tiene discapacidad y le gusta sol y playa. Es decir, por el hecho de tener una discapacidad no te quedas, o sea, no se te estropea ninguna neurona que te, digamos, predisponga a hacer un determinado tipo de actividad turística. Es como si me dicen que el turismo LGTB, todos hacen cruceros en el mes de mayo y principalmente a las islas Seychelles. Pues imagínense qué lotería les ha tocado a las islas Seychelles, ¿no? Es una comparación, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, realmente el turismo accesible es una condición de los espacios, productos y servicios turísticos. Vuelvo a repetir, para poder ser utilizados por todo el mundo. Tengan en cuenta que hay paraísos, cuando un destino se especializa en el turismo accesible, sí que entonces la gente va a ese destino turístico. Por ejemplo,
Hay destinos turísticos que están especializados en sol y playa en el mundo y que son tan accesibles sus playas que todo el mundo o una gran parte de personas con discapacidad prefieren ir a esos destinos porque tienen preparadas las playas y son muy accesibles. Hablemos, Arona, Playa de los Cristianos, Tenerife, Miami, Estados Unidos. Pero luego hay otros destinos que son especialmente preparados para otras actividades. No sé, naturaleza, Cataratas de Iguazú, Argentina. Así podría seguir. Y safaris para personas, o sea, safaris, me estoy refiriendo en África, pues Parque Kruger en Sudáfrica. Pues pueden hacer un safari tremendo, vehículos adaptados, es decir, estos destinos están preparados, han sabido y son inteligentes. Han sabido prepararse y son inteligentes porque una parte de su, digamos, de su mercado son personas con discapacidad. Si hablamos, por ejemplo, de un segmento más importante, o sea, de una oferta importante, por ejemplo, los cruceros. La mayoría de las compañías cruceristas, de los barcos, están preparados para, digamos, realizar viajes de cruceros y están preparados en cuanto a accesibilidad para personas con discapacidad. Anécdota. Érase una vez una compañía de cruceros, como pueden ver soy como el abuelo que a lo mejor algunos ya no tienen, otros tienen. Bueno, yo soy el sustituto de sus abuelos. Ven que cuento muchas anécdotas. Érase una vez una compañía de cruceros de bandera estadounidense y llegaron los estadounidenses con sus estrictas normas y le dijeron a esta compañía de cruceros: ustedes están incumpliendo las normas de personas con discapacidad porque no tienen el número de camarotes accesibles que son requeridos. Son multados y obligados a que cada barco de esa compañía tenga el número de camarotes necesarios. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando esta compañía pone el número de camarotes necesarios, esta compañía se da cuenta que esos camarotes se les llenan, pero rápidamente. ¿Qué es lo que hacen? Cada barco sube el número de camarotes. Así hasta cuadriplicar el número de camarotes de cada uno de sus barcos. Moraleja, no lo hicieron por obligación, sino lo hicieron por negocio. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque las personas con movilidad reducida y discapacidad descubrieron que si se subían a un barco de crucero iban a recorrer 4 o 5 países y no iban a tener que buscar 4 o 5 hoteles accesibles en 4 o 5 países. ¿Cuál es el medio de transporte y el tipo de vacaciones más usado o más elegido por personas con movilidad reducida, por las personas mayores y personas con discapacidad en Estados Unidos? Los cruceros. Solamente por esa razón que les acabo de dar. Así que el que está pensando en la obligación y no está pensando en la oportunidad de negocio, se está equivocando.
El turismo accesible, y lo he dicho, la forma de enfocarlo no es hacer algo. Nosotros, los que trabajamos desde hace mucho tiempo, yo llevo trabajando en esto, en el turismo accesible, 35 años. Y nosotros utilizamos un término que quizás a alguno de ustedes les parezca extraño. Cuando haces algo muy ortopédico, es decir, si yo, por ejemplo, diseño la habitación de un hotel como si fuera un hospital y la lleno de barras, ¿saben lo que ocurre? Que probablemente cuando entre un cliente que no tenga discapacidad, saldrá corriendo, bajará a recepción y le dirá al recepcionista: oiga, a mí no me pasa nada, es que me ha dado la habitación hospitalaria. ¿Por qué? Porque hay una tendencia por parte de los diseñadores y de los arquitectos de diseñar pensando en la discapacidad, poniendo barras por todos los lados. A veces entras en una habitación accesible o adaptada y te encuentras tantas barras como si fuera el Challenger, es decir, la nave espacial esta que lanzan al espacio. Yo entiendo que en Ingravidez haya que poner muchas barras, es decir, en un cohete. Pero cuando llegas a una habitación adaptada, ahí me parece que se puede pisar y no hay ingravidez. Y las personas con discapacidad, los usuarios de silla de ruedas, no necesitan tantas barras. Es mejor llamar a un experto y que coloque las barras que sean necesarias. No hace falta colocar tantas y tantas barras. Hay que hacer un diseño basado en el diseño para todos. Ustedes cuando ven una rampa no están pensando en la discapacidad. ¿A que no? Suben una rampa y no piensan en las personas con discapacidad. Suben en un elevador y no piensan en una persona con discapacidad. Ustedes entren en un aseo, en un baño para personas con discapacidad, no piensen que es un baño para personas con discapacidad y que todos puedan usarlo del mismo modo sin pensar que es un baño para personas con discapacidad. Cuando llegue ese momento, todos podremos utilizar el baño y todos los baños serán accesibles. Ese día se habrá hecho realidad el concepto de la accesibilidad universal y el diseño para todos. Dicho de otro modo, cuando ustedes ven una rampa, se llama accesibilidad desapercibida. A veces ustedes utilizan la accesibilidad y no lo perciben. Cuando ustedes, por ejemplo, van en un ascensor y a ustedes se les ponen unas barritas, es decir, hay unas barras dentro del ascensor y de repente el ascensor bota mucho, es decir, frena de golpe, ustedes se pueden agarrar, las personas mayores también. Eso está hecho precisamente para que todos aquellos que lo necesitan puedan usarlo, pero no nos da una sensación ortopédica o una sensación, digamos, de que es algo para alguien que tiene una movilidad reducida. El turismo accesible también entra dentro de lo que denominamos turismo responsable y sostenible. ¿Saben ustedes que dentro de la sostenibilidad o de los objetivos para el desarrollo, los famosos 2030, los objetivos estos que ahora todo el mundo habla de la sostenibilidad, lo sé, que ustedes la están abordando como estudiantes de turismo y empresarios de turismo cada día? Bueno, pues estudienla mucho porque
que la sostenibilidad no solamente es el medio ambiente. La sostenibilidad tiene tres patas: sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social. Y dentro de estos ejes, la sostenibilidad, dentro de los objetivos 2030, hay algunos que hablan de la accesibilidad. También la accesibilidad está dentro de la calidad turística. Ustedes pueden concebir que podamos hablar de calidad turística y decir, calidad, mi alojamiento es calidad. Pero vamos a ver, bájese de las nubes si está diciendo que es un alojamiento de calidad cuando está al margen de 1.000 millones de personas. O sea, ¿es calidad o es marginación o qué es? O sea, la calidad, o mejor dicho, la accesibilidad es un factor intrínseco de la calidad turística. No puede estar al margen la accesibilidad de la calidad ni la calidad de la accesibilidad. Pensemos en la accesibilidad como algo intrínseco a la sostenibilidad, a la responsabilidad. Sí, turismo responsable, a la calidad, a la inteligencia. Es decir, porque yo puedo llegar a cualquier sitio, a un aeropuerto, que me están diciendo que es un aeropuerto súper inteligente, innovador y tal, y de repente ver en la puerta cómo llega un señor y carga a otro, porque tiene una discapacidad como si fuera un saco de patatas, y lo mete en un vehículo. La imagen de ese destino a mí ya no me sirve. Y a lo mejor no soy una persona con discapacidad quien está viendo esa imagen. Soy un turista, pero la imagen es importante del destino. Por lo tanto, cuando hablamos de este grupo de población que también está sufriendo el embate del COVID, tenemos que pensar, porque ahora piensen ustedes, ¿qué les están pidiendo? Distanciamiento, ¿verdad? Les están pidiendo higiene, les están pidiendo muchísimas cosas. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que una persona con discapacidad puede en un momento determinado cumplir alguna de las normas que se están poniendo para el COVID? Por ejemplo, distanciamiento de 2 metros y que vaya solo. Pues no. Por eso las personas en estos momentos para viajar necesitan accesibilidad, autonomía, apoyo, comprensión y algo que está poniendo todo el mundo, que es la nueva normalidad. Pero si no ha habido la primera, o sea, las personas con discapacidad en el turismo no ha habido una primera normalidad. ¿Cómo va a haber una nueva normalidad? Pues luchemos por la nueva normalidad, que expliquen qué es la nueva normalidad, porque si no hemos pasado por la primera, pues a lo mejor la nueva normalidad es más interesante. No sé si me estoy explicando. Es decir, hablemos de Colombia. Colombia, por ejemplo, es un país que conozco en cuanto a la accesibilidad, en donde los recursos accesibles son muy limitados. Bueno, pues a lo mejor es la oportunidad post-COVID de que esa nueva normalidad que va a venir para todos contemple la accesibilidad para todos aquellos que tengan movilidad reducida o que tengan alguna discapacidad. Sería fantástico. Y seguridad, porque no vale Pepe y Manolo a la derecha y a la izquierda. Usted no se preocupe. Yo, a ver,
me apasiona Colombia, me encanta Colombia y bueno, estoy dispuesto no sé, la última vez que viajé a Colombia estuve en San Gil y viajé y tuve la oportunidad de recordar, ahora no recuerdo, perdonen mi memoria, pero no recuerdo el pueblo que visité, pero bueno, fue una aventura fantástica. Puedo asegurar que para mí, inolvidable. Pero creo que hay que trabajar la accesibilidad. Bueno, he dejado esta parte un poco para hacia el final para que aquellos que piensen, porque yo lo que estoy intentando es convencerlos. A los estudiantes, para que les dije al principio de mi conferencia que les iba a abrir los ojos y que iba a intentar cambiar sus mentes. En Europa existen 135 millones de potenciales turistas en el ámbito del turismo accesible. En Estados Unidos, 130 millones potenciales turistas. Perdón. En Canadá, 19 millones. Japón, 9 millones. Estoy poniendo los principales receptores de turismo a nivel mundial. Ahora, sin datos, o sea, estudios. Las personas con movilidad reducida y otras discapacidades gastan en total cerca de 5.000 millones de dólares cada año en viajes. 5.000 millones de dólares cada año en viajes. Vuelvo a las dos primeras diapositivas de esta presentación. Ningún estudio contempla las personas con discapacidad o movilidad reducida. Los ciudadanos de Estados Unidos cada año. Ahora les voy a decir el secreto del post-COVID, para que todos, igual que tiene que cambiar a la nueva normalidad, por un turismo para todos. Hagamos del futuro la realidad de un verdadero turismo para todos. Accesibilidad plena a los entornos y al transporte. Acceso en condiciones de equidad. ¿Ven los términos? Equidad significa igual que el resto, o sea, ni más ni menos, si nadie está pidiendo más. Y autonomía personal a los lugares turísticos. Información fiable y precisa sobre la accesibilidad. ¿Se acuerdan de eso de usted no se preocupe? Pues que no me salga en el celular, en una aplicación app, Hotel X, usted no se preocupe. Para el turista con discapacidad o movilidad reducida, la información confiable sobre ofertas y servicios accesibles es un factor clave para el éxito. No pasa nada. La cafetería no es accesible, pero la habitación sí lo es. No se preocupen. Lo importante es decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Personal capacitado en materia de accesibilidad. No hay que tener miedo. Las personas con discapacidad saben lo que son. ¿Ustedes han preguntado alguna vez qué es una persona con discapacidad cuando el personal de un hotel no sabe tratarle? ¿Saben lo que es? Nada, porque desaparece. Cuando llega una persona con discapacidad al hotel y de repente se encuentra
con la persona con cualquier persona, llámese un camarero, llámese... ¿sabes lo que hace el camarero? De repente la persona con discapacidad va con su acompañante y se sientan tranquilamente en el restaurante y el camarero le pregunta al acompañante, ¿qué desea? Una Coca-Cola. La pregunta del camarero es la siguiente. ¿Y él qué quiere? ¿Eh? Claro, pregúntele a él, ¿no? Esto que parece que estoy exagerando es el 85% de las veces, sucede el 85% de las veces. Otras cosas que suceden, cuando se encuentran delante de una persona sorda, los nervios están corriendo por el cuerpo del recepcionista como si fueran corrientes eléctricas. No sabe cómo atenderle, no sabe cómo hacer. Ustedes saben que el lápiz y el papel se inventó hace mucho tiempo. En lugar de ponerse nerviosos, pues es simplemente intentar ponerse delante de la persona sorda, intentar hablar despacio, intentar comprenderle y en último caso enseñarle un lápiz y un papel, intentar escribir y ya está, y que él escriba. Es mucho más fácil de lo que parece. El problema, ya les digo, que no es de ustedes, sino que tampoco, y no es un problema, vuelvo a repetir, de ustedes, prácticamente en el mundo ninguna universidad de turismo forma a sus estudiantes sobre atención a personas con discapacidad y estamos hablando, o personas mayores, y estamos hablando de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Hay muchas personas con necesidades especiales. Nos hemos dejado a las personas con alergias, con las que también hay que tener mucho cuidado porque estamos poniendo también su salud en riesgo. Y todas estas cuestiones que hoy en día, con el tema de la crisis del COVID, nos hubieran venido muy bien, porque atender a personas con discapacidad nos hace más empáticos y nos da una serie de conocimientos ante personas que de alguna manera tienen alguna enfermedad. Pues nos hubiera venido muy bien al sector turístico. ¿Saben ustedes cómo se reaccionó al principio de la crisis del COVID con las personas sordas? Las personas sordas al inicio de la crisis del COVID en los aeropuertos de todo el mundo estaban prácticamente desorientadas, desinformadas. No se había previsto que había que informar a estas personas. Se estaba informando a todo el mundo de lo que estaba sucediendo en el mundo. Pero los aeropuertos, los sistemas de comunicación de las organizaciones internacionales, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Mundial del Turismo, no estaban informando en sistemas de comunicación alternativa a las personas sordas. ¿Saben lo que fue durante 3 o 4 días que esas personas, si para cualquier persona
es complicado en una situación de crisis saber cómo poder regresar a su país, qué es lo que está sucediendo, por qué se están cerrando las fronteras. Imagínense a una persona que no se puede comunicar. Simplemente es una llamada a la reflexión, ¿no? Y ya para terminar, por si hay algún indeciso, yo siempre cuento esta historia porque ya les he dicho que yo soy como un poco el abuelo, ¿no? El abuelo que cuenta historias. Les he dicho que tengo 35 años en el turismo accesible. Llevo 35 años en contacto con personas con discapacidad. No solo ha sido mi trabajo, ha sido mi pasión. Y bueno, las cosas de la vida, aquí, ahora va alguno de ustedes y dice, bueno, ¿y este señor que nos va a contar su vida, sus andanzas? Bueno, estas son algunas fotos de mi vida viajando por el mundo con mi esposa. He tenido la suerte y la fortuna de viajar por el mundo. Esto es un 13 de diciembre del año 2016. Hace 4 años. Vuelvo a repetir que yo llevo 35 años en esto. Ese día me hicieron una prueba que es una resonancia magnética y entonces me dijeron en esa resonancia magnética que tenía una enfermedad que era esclerosis múltiple. Como ustedes pueden suponer, yo estoy muy familiarizado con la esclerosis múltiple, pues como ya les he dicho, tengo 35 años trabajando, yo no diría trabajando, yo siempre he dicho colaborando, apoyando con personas con discapacidad. Entonces me dieron una muleta y en el año 2018 me dieron una silla de ruedas con la que llevo conviviendo, bueno, digamos con la que, bueno, pues me he familiarizado. Esta ha sido mi vida, gente con la que he convivido, trabajado, vuelvo a repetir, apoyado. Y esta es una frase que les dejo como, yo siempre digo, como para mí como lección de vida. Durante 30 años estuve trabajando para 1.000 millones de personas, pero nunca podré haber imaginado que eran 1.000 millones más yo. Y eso es todo. Entonces ahora, si alguno tiene alguna pregunta, simplemente les he puesto esto para que ninguno piense bueno, que estamos, digamos, ni tan lejos ni tan cerca de aquellos de los que he hablado. Y bueno, esto es algo más que un trabajo y bueno, creo que puede ser mucho más que un trabajo, puede ser por supuesto, para ustedes puede ser un trabajo y puede ser también una razón para romper barreras. Y bueno, si ahora hay alguna pregunta.
Muy buenos días, doctor Diego. ¿Cómo está? Le saluda Selmira Pereira. Hola, Zelmira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ofrecernos esta importantísima conferencia. De verdad que nos deja muchísimos mensajes. Como siempre, sus conferencias son excelentes. Y bueno, reflexiones que pues acá los chicos me han enviado a través de mi WhatsApp, algunas preguntas, los estudiantes, y pues quiero compartirlas con usted y pues con todas las personas que nos acompañan. Bueno, una de ellas, la primera, me pregunta un estudiante, me pide que le pregunte si el turismo accesible es lo mismo que el turismo inclusivo. Sí, a ver, el turismo accesible e inclusivo es lo mismo. A ver, turismo accesible se usa más en Europa y turismo inclusivo se usa más en América Latina. Pero finalmente se ha quedado como turismo accesible e inclusivo, que es una buena aportación porque inclusivo a mí me gusta mucho porque quiere decir incluir, digamos, dentro de la inclusión es incluir a todos dentro de lo que es la actividad turística, pero es lo mismo. Ok, gracias, doctor, muy amable. Doctor, bueno, otro estudiante acaba de pasar acá una pregunta, dice, ¿cuál cree que sea la mayor dificultad en la implementación de la accesibilidad para un mercado de personas con discapacidad? Ya que existe mercado que nunca se ha enfocado a dichas personas. Lo pregunta Diego Alejandro, un estudiante del primer semestre. A ver, la mayor dificultad, yo creo que dificultad no. La, ma- la mayor dificultad, a mi parecer, es ponerse, es romper esquemas. Estoy hablando de Colombia, porque realmente el mercado, cuando las cosas se hacen bien, el mercado el mercado está y el mercado viene. Ahora mismo hay experiencias que se están haciendo en países en que realmente eran complicadas y en el momento que se han puesto en marcha, rápidamente los turoperadores están deseosos de que haya destinos, de que se abran destinos. Y yo creo que, vuelvo a repetir, la mayor dificultad es que realmente cambiar cambiar el chip. Es decir, que realmente se ponga en marcha proyectos que contemplen la accesibilidad y que realmente esos proyectos se hagan de manera adecuada. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, comencé a hablar que efectivamente la principal barrera es la actitudinal, ¿no? Y hay una pregunta bueno, se enfoca hacia esa parte, de cuál considera usted que es la principal causa de la falta de servicios o de personal a la hora de realizar un turismo inclusivo. Sería tal vez esa, ¿no, doctor? La falta de actitud. Sí, claro. Eh, a ver, la principal, yo por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió es, por ejemplo, encontrarme en San Gil, estar alojado en un lugar completamente accesible, eh, pero claro, no tiene sentido porque es un empresario que le ha apostado, ha hecho las cosas bien, pero tienen que ser, o sea, realmente al final estamos hablando de que el destino es el que tiene que ser accesible.
la cadena de valor del destino. Yo no voy a ir a un destino para quedarme en un hotel. Para eso me quedo en mi casa, en la cama. En mi cama duermo mejor. Entonces, la barrera que estamos hablando es la actitudinal, pero sobre todo la actitudinal referida a que sea el destino, es decir, los empresarios de un destino se pongan de acuerdo para que de alguna manera se conforme un proyecto que vaya dirigido, enfocado a captar este segmento, a crear un proyecto enfocado a captar este segmento. Señor. Bueno, hay una pregunta más o menos relacionada. Dice, efectivamente en Colombia hay un gran número de personas con discapacidad física, es muy amplio. ¿Cuál sería el primer paso para poder impulsar el turismo accesible? Pues el primer paso yo creo que es, vuelvo a repetir, es con toda la riqueza que tiene Colombia, a mí realmente es ponerse, a mí siempre me ha extrañado que en Colombia no haya más proyectos de este tipo, es decir, porque habiendo los recursos, los factores atractores que hay, se me hace muy extraño que nadie haya pensado en este enorme mercado cuando, por ejemplo, Ecuador está trabajando, Perú está trabajando, eh, hay muchísimos de los países, Costa Rica, o sea, y sé que hay un pequeño proyecto que se está haciendo, ahora no recuerdo la zona en Ecuador, se han puesto de acuerdo no sé cuántos municipios para el tema de turismo, rehabilitando casas para que sean accesibles, pero son proyectos chiquitos, pero son muy pocos. O sea, habiendo recursos y factores atractores, o sea, tanta riqueza turística, pero realmente no se ha tangibilizado en proyectos, en hechos. Sí, tenemos la política de turismo social, efectivamente, pero falta llevarlo, como se dice, aplicarlo al terreno, ¿no? Bueno, doctor, hay otra también similar que toca, me sé, con respecto al turismo rural. Dice, en espacios de un turismo rural donde el desarrollo de la infraestructura es muy básico, rústico, ¿cómo sería ese ideal para abordar los espacios de transformación del entorno para un desarrollo turístico agradable para personas con discapacidad, pero sin generar un impacto fuerte o alterar el medio ambiente? Pues en el turismo rural se han hecho muchos proyectos y tampoco hay que alterar mucho el medio. Hay muchas experiencias a nivel internacional, a nivel mundial. Se está trabajando mucho este tema en Chile, se está trabajando también en Ecuador y, y no se genera mucho impacto en cuanto, imagino que la pregunta va más referida al tema de senderos, para el tema de la pura accesibilidad a los entornos y de verdad no se está alterando mucho el entorno. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, como agencia de viajes, ¿cómo se podría pensar en un producto turístico que conlleve al turismo accesible?
que permita o que sea un turismo accesible como agencia de viajes? Pues como agencia de viajes lo que hay que hacer es agencia de viajes receptiva. Lo que hay que hacer es localizar todos los productos accesibles y a partir de ahí, o sea, transporte, tema de alojamiento, tema de actividades y a partir de ahí, pues ensamblarlo y luego ponerlo, ponerlo una vez que tenga el producto ensamblado, ponerlo en comunicación de los emisores. Es decir, si se llegara a ese punto, pues el Mira que se ponga en contacto con nosotros y nosotros daríamos el contacto de los emisores. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, también me preguntan si nos puede comentar de los protocolos de bioseguridad que se pretenden implementar en el sector turístico y si hay algo alusivo específicamente al turismo inclusivo. Los protocolos para el tema del COVID. Sí, señor. A ver, los que la Organización Mundial de la Salud, los protocolos que están en los que se ha trabajado, tanto, bueno, los que ya están, los países que están desescalando, las medidas más importantes tienen que ver con el tema del distanciamiento. Hay países que están trabajando con 1,5 metros, otros con 2 metros. El tema de las mascarillas, obligatorio. El tema de higiene de manos, el tema de los aforos. Los aforos se van a ver reducidos muchísimo, es decir, sobre todo las actividades que más van a cambiar, o sea, que más van a sufrir son los temas de congresos, convenciones, todo MICE. ¿Qué más? El tema, a ver que recuerde, el tema de los buffets, bueno, también se van a eliminar. Estas son las recomendaciones que, bueno, cada país, luego en base a lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud recomienda, y luego los países lo están adaptando dentro de sus protocolos. Pero las recomendaciones principales son estas. La mayoría, por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, es obligatorio el uso de mascarillas, tanto en interior, en casi todos los países es obligatorio, y en exterior hay países que lo están poniendo como obligatorio, y por ejemplo en España es obligatorio cuando no se pueda mantener la separación de 1,5 metros. Ok, gracias, doctor. Bueno, doctor, hay una de las últimas preguntas y es, bueno, como presidente de la Red Española de Turismo Accesible, Red Estable, eh, ¿cómo ha podido usted influenciar a nivel mundial sobre las políticas de turismo accesible para poderlas llevar a cabo en los diferentes países? A ver, como presidente de la Red Española de Turismo Accesible, soy representante, soy también presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible. La Red Iberoamericana de Turismo Accesible está presente ahora mismo en 11 países de América Latina.
y España. Estamos trabajando, hemos celebrado 4 cumbres iberoamericanas. En la primera cumbre iberoamericana desarrollamos un manifiesto por un turismo accesible a América Latina y Caribe, que se lo puedo hacer llegar a Zelmira, el cual lo entregamos al secretario general de la Organización Mundial del Turismo y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Eso por la parte de la red iberoamericana. Como red española de turismo accesible, soy miembro de la Junta Directiva de miembros afiliados de la Organización Mundial del Turismo, desde donde estamos trabajando todo lo referido a turismo accesible. Formo parte del comité que está desarrollando la norma ISO de turismo accesible. También estamos trabajando desde un grupo, hemos creado un grupo de trabajo de turismo accesible de miembros afiliados que estamos liderando y bueno, estamos trabajando, hemos también trabajado dentro de los protocolos para el COVID-19, para la COVID-19, hemos trabajado en el tema de que se tenga en cuenta todo lo referido a las personas con discapacidad dentro de estos protocolos. Y eso es lo que estamos haciendo. Influimos en lo que podemos. Yo creo que poco a poco. Ahora el mundo está pensando, yo creo que, como se suele decir, tiene demasiados problemas, pero bueno, intentamos que este colectivo no sea olvidado, por lo menos no retroceder en derechos, porque estos momentos son complicados y cuando llegan estos momentos a veces estos grupos normalmente suele pasar que se retroceden derechos, derechos que ya se han conquistado, pues se suele retroceder, pero bueno, ahí estamos. Gracias, doctor. Muy amable por sus respuestas. Bueno, hay una última pregunta, doctor, y es, bueno, Santander es tierra de aventura, de deportes de aventura. ¿Podría llegar a implementarse, bueno, las actividades para el turismo accesible y también todo el tema de bioseguridad para las personas pues, que requieran o quieran realizar estas actividades con alguna condición de discapacidad y puedan disfrutar de estas experiencias? Sí, o sea, una de las cosas que me llamaron la atención cuando estuve el año pasado fue todas las actividades de aventura. Y hoy en día una de las actividades que más se están desarrollando para personas con discapacidad son las actividades de aventura. Para que se hagan una idea, pues se está desarrollando, por ejemplo, pues desde actividades de tirolesa, rappel, bueno, todas las actividades que se puedan imaginar y más para personas con discapacidad. Yo creo que incluso, bueno, pues sería cuestión cuando acabe todo esto, pues de ver de qué manera podemos organizar incluso una actividad para demostrar, de llevar expertos en actividades para personas con discapacidad allí y bueno, a lo mejor de esta manera podríamos concienciar
a todo el sector y a todas las autoridades. Muy interesante, doctor. Estaremos prestos a organizar esa actividad que de verdad serviría mucho para abrir oportunidades. Y ingeniero, ya está el ingeniero Julio Bella, pero me apareció una última pregunta que me parece muy interesante, doctor, y es que si existen aplicaciones móviles que le faciliten al viajero conseguir información de acuerdo a sus necesidades. Sí, últimamente está habiendo aplicaciones móviles muchísimas. Una vez que el destino desarrolla producto, prácticamente se desarrollan, es automático, se desarrollan aplicaciones móviles para que los viajeros puedan localizar estas actividades, estos productos. Ok, doctor, muchísimas gracias, muy amable por todas sus respuestas. Sé que han quedado muy satisfechos con toda esta información que usted nos brinda el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, doctor Diego Javier, en primer lugar, fraternalmente agradecerle esta importante conferencia que nos acaba de brindar el día de hoy. Yo creo que cuando lo estaba escuchando, quisiera que más personas estuvieran conectadas. Yo creo que nos va a tocar pedirle que la repita en una próxima oportunidad, porque considero personalmente que es un tema fundamental de pensar, porque lo primero que tenemos que hablar es que eh, toda esta situación nos ha demostrado que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas oportunidades y derechos, independiente muchas veces de las situaciones socioeconómicas, de las situaciones personales, familiares, sociales, ¿cierto? Entonces, toda esta crisis de pandemia que estamos viviendo, yo creo que nos ha puesto a reflexionar a muchos el rol que tenemos dentro de este planeta, de estos 7.700 millones de habitantes que somos, pero en especial, cómo somos solidarios con las demás personas, cómo nosotros somos conscientes de que no debemos eliminar esa, de pronto a veces egocentrismos que teníamos de que yo soy el que disfruto, yo soy el que puedo hacer, yo soy el que me merezco, y cómo debemos ampliar nuestros horizontes para entender que no somos únicos, que necesitamos darle la mano a todos y que dándonos la mano entre todos vamos a hacer de en una estancia pues una mejor convivencia. Me parecieron muy interesantes tantos aspectos de la conferencia, entre ellos cómo a veces se exagera de verdad al incluir accesorios o al incluir situaciones que de una u otra manera terminan perjudicando la percepción de todas las personas. Debemos ser conscientes de la optimización. Me parece muy importante también para que los jóvenes que especialmente estudian turismo y programas de ingenierías, viene el doctor Diego Javier nos deja un escenario muy importante para la innovación. ¿Sí? Yo creo que todas las, digamos, accesorios arquitectónicos que muchas veces son necesarios incluir, nos dejan a veces oportunidades para que se dé, especialmente en la mente de los estudiantes universitarios que están en estos procesos de creación, de innovación, de tecnologías, cómo podemos nosotros tener esos accesorios de una manera eficiente, de una manera efectiva y que puedan optimizarse a los espacios donde están. Porque lo que usted dice tiene totalmente la razón. Muchas veces se incluyen, pero pues de una u otra manera terminan siendo objetos que dependiendo de la afluencia de personas va a necesitarse esa optimización. Me parece también muy interesante la articulación con los objetivos de desarrollo sostenible. A veces únicamente pensamos que estos objetivos se ligan a la parte ambiental y descuidamos que estos temas de accesibilidad y estos temas de equidad son uno de los principios fundamentales para lograr la sostenibilidad. Al igual que el uso irresponsable de ese término. Ya ahora para muchos es moda, pero en el tema de turismo no puede ser moda, tiene que ser responsabilidad. No podemos dar una impronta, mi hotel es sostenible y que la persona entre
y se encuentre con toda una cantidad de características prácticamente contrarias al valor agregado que se ofrece. Esa responsabilidad en la sostenibilidad es fruto del estudio de realmente los componentes y las dimensiones desde punto de vista ambiental, económico y social de la sostenibilidad. El capítulo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 8, tiene estos temas de sostenibilidad, de turismo, perdón, muy claros, pero hay que ligarle los demás. Entre estos días, la Cámara de Comercio de Colombia, para los que estén interesados los estudiantes, está promoviendo muchas conferencias, muchas capacitaciones relacionadas precisamente con la articulación de las metas de los ODS al turismo. De tal manera que, doctor Javier, no, yo quedo inmensamente agradecido también con esta importante asistencia a nuestros estudiantes, de profesoras, a la profesora Selmira, a la profesora Janet, a la compañera Marta Sierra, que nos colaboraron con la parte técnica y a las personas que le apoyaron a ellas. Un espacio valiosísimo. Como le digo, yo creo que le toca repetirlo, doctor, porque me parecería muy interesante invitar al sector productivo más, tener un tiempo de pronto para invitarlos, porque pues nosotros desde la universidad podemos proponer, podemos apoyar, podemos gestionar, pero realmente el sector productivo es el que debe implementar y sobre todo concientizarse, ¿cierto? Claro, la nueva normalidad nos va a traer unos retos enormes, nos va a traer unos retos en los cuales no solo debemos pensar en el virus, sino también debemos pensar en cómo nosotros somos resilientes y también somos personas capaces de salir adelante a pesar de la situación que se nos presenta. Finalmente, gracias por compartir su experiencia personal. Yo creo que es una situación que nos deja a todos en una realidad en la cual usted como ser humano seguramente muchas veces se habrá dicho, habrá pensado que todo lo que un día hizo, hoy ha sido una persona que está articulándose a su filosofía o a su pensamiento de vida y que en estos momentos le ha servido por la historia y por la situación que nos acaba de comentar y que pues lo hace a usted ser una anécdota que es difícil para muchas veces de asimilar, pero que nos encanta que usted nos la haya compartido para que entendamos nosotros que son realidades que tenemos, que vivimos y que si nosotros pensamos en las otras personas y estamos pensando también en nosotros mismos. Su frase de 1000 más usted, yo creo que es una frase valiosísima, es una frase muy importante, doctor. Muchas gracias. Y acá siempre en Socorro será bienvenido. Esperemos que las condiciones de nuestro planeta mejoren y acá, cada vez que quiera venir, encontrará unos anfitriones y unos amigos esperándolo. Muchas gracias. Gracias. Sí, señor. Bueno, entonces damos finalizado esta conferencia del día de hoy. Las estaremos comentando y comunicando para dentro de unos 15 días podernos volver a encontrar a través de esta plataforma Zoom y este encuentro con ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan un resto de día y un puente en casa, nos toca en casa, pero pues que podamos disfrutar los espacios con nuestras familias. Un buen día para todos. Muchas gracias. Bien, ingeniero. Adiós, gracias. Gracias. A todos, hasta luego, profesor Diego. Doctor Diego, una pregunta. Sí, ¿La universidad podría ser parte de la red latinoamericana de turismo accesible?